¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Nuevamente, esta vez para tratar un tema de aritmética en cuanto a la solución de situaciones problemáticas relacionadas a la gestión de datos. Nos presentan el siguiente caso. Nos dicen, la siguiente tabla nos muestra el número de autos robados durante el mes de junio, según la marca. Y nos dan una tabla, en este caso, una tabla de frecuencia, ¿no es cierto? Donde aquí nos indican las variables, ¿no? La marca, en este caso, tenemos 5 marcas, y la frecuencia en cuanto al número de vehículos a los cuales, según la información, han sido robados. Nos piden aquí elaborar un diagrama de barras, ¿ok? Entonces, eh, para construir nuestro diagrama de barras, simplemente trazamos una línea vertical y una horizontal, de la siguiente manera, ¿no? Graficamos entonces las líneas, o en este caso también denominados ejes perpendiculares, uno vertical y uno horizontal. En el horizontal ponemos las marcas, que en este caso están tomadas en cuenta, como es Ford, Toyota, Nissan, Honda y Kia. Y en la vertical ponemos las frecuencias que en este caso están relacionadas al número de vehículos. Por lo tanto, entonces, aquí podemos observar que la mínima, digamos, el mínimo número de vehículos robados es de la marca Ford y el máximo sería lo de la marca Toyota. Entonces, fíjense, estos cuadros que acabamos de graficar, eh, no solamente es lo importante de la gráfica, aquí lo que nos interesa finalmente es la interpretación que le debemos dar a digamos, gráfico o a esta información que de alguna manera se nos presenta, ¿ya? Podemos hacer comparaciones, podemos sacar conclusiones. Si esto es un trabajo de investigación, finalmente de esta información yo debo sacar conclusiones, ¿no? Y una de las conclusiones podría ser que el número más, digamos, la marca que más vehículos son robados es la marca Toyota. Por ejemplo, esa es una conclusión. Y la marca de autos menos robada es la marca Kia, o en este caso la marca Ford, ¿no? La marca Ford. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere cuando tendríamos que hacer este tipo de gráficos. Lo importante aquí es la interpretación que le debemos dar, ¿no? Y aquí finalmente se debe poner una conclusión, ¿no? Una o dos o tres conclusiones las que ustedes puedan de alguna manera observar o mirar en este gráfico. ¿Ok? En el segundo caso, nos dan también una tabla de frecuencias y es una información del consumo de frutas que se hace durante los sábados en un establecimiento. De igual manera, nos piden elaborar un diagrama poligonal, ¿no? Este diagrama, que también ya lo conocemos, es similar al anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia que vamos a notar aquí? Que igual solamente vamos a tener puntos y esos puntos los vamos a unir con una recta y el resultado va a ser lo que observamos, ¿no? De igual manera, aquí hay los dos ejes perpendiculares, uno vertical y uno horizontal, donde en el horizontal podemos poner, en este caso, la variable, que son frutas, y en el vertical la frecuencia, que vendría a ser el número de jugos de cada una de esas frutas, ¿no? Y también, como les mencionaba anteriormente, no basta que yo haga la representación como la que hemos encontrado aquí. Aquí lo importante es la interpretación que le vamos a dar a esta información o a este gráfico, ¿no? Eh, Todo lo que tengamos que concluir relacionado a esta fotografía prácticamente de esta tabla de frecuencias, ¿no? ¿Qué podríamos establecer? Si hay un máximo y hay un mínimo, por ejemplo, que el máximo consumo
de jugos es lo de papaya y que el mínimo consumo es lo de piña. ¿Te das cuenta? Puedo también interrelacionar, ¿no? Decir que el número de, digamos, de jugos que se hacen entre piña y mango es igual a lo de melón, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es una conclusión que tendríamos que anotarla y decirla, ¿no? Eso es lo importante de estas gráficas. No solamente mirarlas como un simple diagrama, sino saberlas interpretar y dar las conclusiones correctas o respectivas para cada caso. En este otro tercer caso, algo similar, ¿no? Ahora nos dan una tabla o una tabla de frecuencias donde nos dan edades y un número de niños de un cierto colegio, ¿no? Las edades están entre 10 y 14, ¿no? Cada uno tiene una frecuencia. Entonces, de esto también nos piden elaborar un diagrama de barras. Ojo, que aquí también debemos tener en cuenta que no solamente puede ser el diagrama de barras como lo vemos, en forma vertical, también lo podríamos hacer en forma horizontal. Y la información también siempre va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en el eje vertical, el número de niños o la frecuencia, y en el horizontal, las edades, ¿no? Siempre no se olviden de poner las variables en cada uno de los ejes. Eso es muy importante para que, de alguna forma, la información se dé más clara y más precisa, ¿no? Entonces, una forma interpretativa para esta, digamos, gráfica, podría ser, por ejemplo, ¿no? Que el máximo, digamos, número de niños tiene 11 años. ¿Se da cuenta? Que el segundo, digamos, la segunda edad en mayoría sería, en este caso, la de 10 años. ¿Te das cuenta? Y así podríamos hacer una interpretación de tal manera que nos va a dar una, digamos, conclusión de acuerdo a lo que estamos observando, ¿no? Siempre es importante resaltar los mínimos y los máximos, ¿no? Muy bien, seguimos en la número 4. Y también nos vuelven a dar otra tabla de frecuencias, donde aquí nos dan estaturas de un grupo de personas. ¿Y qué nos piden? Que elaboremos un diagrama poligonal. De igual manera, como lo anterior, eh, trazamos los ejes, ¿no? Un vertical y un horizontal. En uno de ellos, en este caso el horizontal, ponemos la variable estatura y en el vertical la frecuencia, que vendría a ser el número de personas. Entonces, finalmente se determina este gráfico, ¿no? Una especie de pirámide que observamos. Y claramente podríamos concluir interpretando esta gráfica, ¿no? Aquí tenemos un máximo y también tenemos un mínimo. Y sobre eso podríamos hacer una conclusión, ¿no? Decir que el máximo número de personas miden 165 centímetros o 1,65 m. Y el mínimo, digamos, el mínimo número de personas, que en este caso representa 20, sería de 1,75 1,75 m. ¿Se dan cuenta? Eso es lo interesante que debemos nosotros rescatar de estas gráficas. La forma interpretativa que le vamos a dar. ¿Ya? Por lo menos una o dos conclusiones de lo que estamos observando, de lo que estamos mirando, lo que la tabla de frecuencias o la encuesta o la investigación que se ha hecho nos está dando como resultado. Esto es lo más importante, aparte de la forma como se ha graficado. ¿Ok? Veamos ahora los gráficos circulares. De igual manera, aquí nos dan una tabla de frecuencias y nos dicen que a partir de la siguiente tabla, de preferencia de algunos géneros de película, se elabore un diagrama circular, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, a diferencia de las gráficas de barras, aquí sí tenemos que hacer un procedimiento matemático. ¿Y cuál es ese? El que, como ya sabemos, un gráfico circular es una circunferencia
Entonces, para cada, digamos, frecuencia, tenemos que hallar un ángulo central, ¿ok? Y ese va a depender a una fórmula que también ya la habíamos explicado, ¿no? Eso significa que primero yo debo sumar el total, que el total en este caso de las frecuencias. Ese total es parte de esta fórmula, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? Que yo multiplico la frecuencia por 360 grados, que representa la circunferencia, y lo divido entre el total, en el total que me ha resultado aquí, ¿no? Aquí si sumamos el total en esta frecuencia es 100, ¿no es cierto? Para cada caso entonces tengo que hacer lo mismo. Ese resultado va a ser un ángulo, el ángulo central. Entonces, con mi transportador, después que he hecho mi círculo, he trazado el círculo, pongo mi punto central o el centro de la circunferencia y sobre ese punto trazo el ángulo correspondiente, al cual cada frecuencia, en este caso de cada género, está determinándose. ¿Ok? Sería de la siguiente manera. Como ven aquí, por ejemplo, para acción, para el género acción, 20, que es la frecuencia, por 360, que es el ángulo de la circunferencia, entre 100, que es el total. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto me resulta? 72 grados. Estos 72 grados, después que he hecho mi círculo o mi circunferencia, la llevo a la gráfica mediante mi transportador. Mido el ángulo y ese vendría a ser el género que me está representando acción. ¿Se dan cuenta? Lo mismo haré para el género de terror, que en este caso me da 144, en comedia me da 36 y en ciencia ficción me da 108. Entonces, con el transportador hago los trazados correspondientes o las marcas correspondientes al ángulo y finalmente me va a quedar este, digamos, diagrama. Una vez que ya lo tengo, digamos, identificado con grados exactamente, yo puedo pintar o pinto cada uno de los espacios con diferentes colores, ¿ok? Y ya tendré representado mi diagrama circular. Cada espacio me va a representar las frecuencias que en este caso he podido determinar en cada uno de los géneros, ¿ya? También podríamos hallar el porcentaje. ¿Y cómo hallamos el porcentaje? Simplemente dividiendo la frecuencia entre el total y multiplicándolo por 100%. Ese resultado viene a ser el porcentaje, que en este caso va a coincidir con la frecuencia. ¿Por qué? Porque el resultado es 100, ¿no es cierto? Entonces tendré 20% de acción, 40% de terror, 10% de comedia y 30% de ciencia ficción. O sea, aquí la frecuencia está coincidiendo con el porcentaje. ¿Ok? Entonces, la interpretación, igual como lo hicimos anteriormente, de igual forma, ¿no? En el diagrama de barras. Es decir, tendríamos que darle una lectura, ¿qué es lo que estaríamos concluyendo, ¿no? Por ejemplo, decir que el porcentaje más alto o el número más alto, digamos, de preferencias en lo que se refiere a género, serían los de terror. Y el mínimo serían los de comedia, ¿no? Comedia, que en este caso sería simplemente, si quiero darlo en porcentaje, el 10%. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tendría que finalmente darle más importancia a la conclusión en cuanto a los resultados que se están presentando. ¿Ok? En el número 2, de igual manera, ¿no? Nos dan una tabla de cantidad de personas de un grupo de obreros en un mes con esta información, ¿no? Número de tardanzas, 0 tardanzas, 1 minuto, podríamos decir 2 minutos, 3 minutos. Y el número correspondiente. Con 0 tardanzas, 35 obreros, por ejemplo, ¿no? Con una, en este caso 25, con 2, 30 y con 3, 10. Entonces sobre esto nos piden hacer un diagrama circular. Es decir, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en lo anterior. Sumar todo, multiplicar la frecuencia por 360 entre el total. ¿Se dan cuenta? Entonces me da un ángulo de 126.
igual cuando es 1 minuto, 25 por 360 entre 100, igual 90 grados. No vayamos a confundir, estos son grados, por lo que estamos hallando es ángulo central, ¿ok? No son porcentajes, ángulo central. Igual, entonces, para 2 minutos, igual para 3. Y la gráfica tal cual hemos hecho la anterior, ¿no? Después de hacer nuestra circunferencia, punto en el centro, con nuestro transportador, hallamos el ángulo respectivo. Una vez que ya hemos hallado todos los ángulos, pintamos cada espacio y ponemos las frecuencias. En este caso, también las frecuencias van a coincidir con el porcentaje, ¿no? El 35% también diríamos son el número de obreros que no llegó tarde. El 25% que tienen 1 minuto. El 30% que tienen 2 minutos. Y el 10% que tienen 3 minutos, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos que representar. Pero ahora entonces, todo esto, como lo vuelvo a repetir, una vez que ya está pintado y puesto los, ya sea porcentajes o frecuencias, tenemos que hacer la conclusión. Y una conclusión rápida aquí sería que del total de obreros, de los 100 obreros, podemos mencionarlos, el 35% no llega tarde. Así de fácil. ¿Se dan cuenta? También podríamos decir que del total de obreros, el 10% tiene 3 minutos de tardanza. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que debemos hacer en todo este tipo de cuadros o gráficos que se nos presente o que hayamos construido como estos. En el siguiente caso, de igual manera, ahora vemos una tabla de presupuestos que se emplea en una vivienda, en una casa, ¿no? Gastos principales. Igual nos piden hallar un diagrama circular. Yo les recomendaría que este tipo de tabla de frecuencias también lo hagan en sus viviendas reales. Conversen con sus padres, háganle la consulta y anoten o hagan una tabla similar, ¿no? De todos los gastos que puedan tener. Si solamente quieren ver alimentación, por ejemplo, podría ser carnes, arroz, azúcar, aceite. ¿Qué consumos tienes? Y haz una gráfica como ensayando lo que aquí de alguna manera en forma general se está haciendo. ¿Ok? Bien, entonces en este caso, de igual manera como lo anterior, ¿no? Hallamos el ángulo central dividiendo, primero sumando el total, que en este caso nos daría el gasto, sería 1000 soles. Entonces, si quiero hallar de movilidad, sería 150 por 360 entre 1000, ¿no es cierto? La fórmula del ángulo central. Y nos da que aquí aparece un ángulo de 54 grados. Lo mismo en alimentación, ángulo de 126. En vivienda, 108 grados. Igual en servicios, ¿no? 72 grados. Entonces, con nuestro transportador, nuevamente, hacemos la gráfica respectiva, pintamos y ponemos la frecuencia, ¿no? La cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, si queremos hallar el porcentaje, háganlo como se les ha indicado, ¿no? Divido 150, la frecuencia, entre el total, en este caso es 1000, ese resultado que va a salir en decimal lo multiplico por 100. Y listo, ya tengo mi porcentaje, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la lectura final? Si yo solamente voy a poner las frecuencias, que el mayor gasto que tengo es en alimentación, por ejemplo, ¿no? Eso debo escribir al final de todo este diagrama. El menor gasto que se tiene es en movilidad. ¿Se dan cuenta? Además de que el ángulo es pequeño, es menor de todos, e igual la gráfica la podemos observar a simple vista. ¿Se dan cuenta? Eso tendríamos que hacer para cada uno de estos casos. Y finalmente otra situación, es otra tabla de frecuencias, pero ahora considerando el número de personas que practicaban danzas peruanas, ¿no? De igual manera, hacemos lo mismo que hicimos en lo anterior, sumamos todo, multiplicamos la frecuencia por 360 entre 100 y nos da el ángulo respectivo, como ustedes pueden observar.
¿no? El guayno, el marinera, el festejo y vals. Y finalmente la gráfica. Ya la sabemos. Hacemos nuestra circunferencia, punto en el centro, y con nuestro transportador hacemos los trazos respectivos de los ángulos que hemos hallado. Recuerden que si yo sumo todos estos ángulos, me debe dar 360 grados. ¿Ya? Bien, una vez que hemos hecho la gráfica, pintamos y ponemos ya sea el porcentaje o la frecuencia, ¿no? En este caso, nuevamente, el porcentaje va a coincidir con la frecuencia. Sería 15%, 25%, 35%, 25%. ¿Ok? Entonces, finalmente, aquí lo que debemos hacer es hacer una conclusión. Por ejemplo, una de las conclusiones podría ser que la danza más, digamos, practicada por estas personas, por este número total de personas, fue la del festejo. Podríamos también afirmar que tanto la marinera como el vals tienen un porcentaje de 25%. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debemos rescatar de esta, digamos, información que se presenta, ¿ya? Además de tener una gráfica bien vista, bien representada, lo que más también interesa es la conclusión, es decir, la interpretación, ¿ok? No olvidemos eso. Esto es lo más importante. Bien, nos despedimos entonces hasta aquí. Esperamos que se haya aclarado las dudas en cuanto a la, cada una de las situaciones presentadas. Y bueno, simplemente reiterarles que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, querer es poder. ¿Ok?